Bueno, vamos a compartir entonces en este espacio de la clase una pequeña discusión sobre el concepto de límite para funciones de variables complejas. ¿Está bien? Lo primero que podemos decir es que el concepto de límite, afortunadamente, es el mismo que ustedes ya conocen y que hemos compartido en el campo real. ¿Está bien? Eh, Ese concepto que seguramente ustedes ya han visto de varias formas y en varias ocasiones, tiene una primera idea intuitiva, si se quiere, en que uno puede pegar ese concepto matemático del límite, en la que uno asocia, cuando ve la expresión el límite de una función cuando z tiende a z0 es igual a L, asocia con la idea de que la función f de la que estamos hablando toma valores próximos o cercanos al número L cuando piensa en valores de la variable independiente z cercanos al valor de z sub 0. Hago acá la salvedad y quiero aclarar que vamos a hablar del límite de una función de variable compleja que es igual a un número L, o W sub 0, como queramos nombrarlo, pero la aclaración es que ese número L que vamos a obtener como resultado del límite es en general un número complejo. Esa aclaración porque en nuestro texto, no sé por qué razón se ha deslizado en el escrito de que L será un número real. No, podrá ser un número real en algún caso particular, pero en general diremos que L es un número complejo. Bueno, vuelvo a esta idea, que espero que en general ustedes compartan, de que la idea del límite asocia con eso. Asocia con la idea de que la función se arrima a cierto valor L cuando considero valores de z cercanos a ese número z0. ¿Sí? Esa idea intuitiva, entonces, acá tendrá algunas características distintas. Porque recuerden cuando hablábamos de los límites en variables reales, cuando decíamos cuando me arrimo a x, x era nuestra variable real, nos podíamos arrimar a x por la derecha o por la izquierda. Ahora, para hablar de que estamos próximos a un valor de z sub 0, por supuesto tendremos que hablar de un entorno del z sub 0 y acá ya las posibilidades para estar próximos o para arrimarnos van a ser muchas más. Las proximidades o el entorno de un punto z sub 0 es una idea que si quiere charlamos, o quedó claro de la charla de conjuntos de las clases anteriores, las proximidades de un punto o el entorno de un punto están descritos por un disco centrado en el punto en general. ¿Está bien? Así que la idea de que el límite de una función sea L cuando z tiende a z sub 0 tiene que ver con hablar de la proximidad. Voy a elegir aquí esto. Tiene que ver con hablar de los puntos que están próximos a z sub 0, que son los que están aquí en este entorno que hemos pintado de un celeste más fuerte. Hablar de, entonces, que los valores de z cercanos a z sub 0 son los que están en este disco, que son el entorno, y que sus imágenes, sus f de z, están en alguna proximidad de ese valor L que estamos describiendo. Ale, Es decir, disculpa, ¿estás transmitiendo sí, pantalla? Porque no se ve nada. no se ve nada. Muy bien. Al Acá menos sí yo. se ve. Yo veo, profe. Soy yo. A ver, ¿qué me dicen? Sí, está compartido la pantalla, ¿eh? Pero no se ve, Está. ¿eso es lo que dicen? No, era yo el problema y ahí lo solucioné. Disculpame que te... Gracias, Ine. Bueno, perdón. ¿Está Bueno, lo que listo? habíamos visto antes simplemente es esto, y lo que estamos mirando ahora tiene que ver con la idea esa idea casi intuitiva, de que cuando, si decimos que el límite de una función es L, cuando z tiende a z0, estamos afirmando que
las imágenes de estos valores de z que están cercanos al z0, las imágenes de sus z están inexorablemente cerca del L, ¿está bien? Y cuando hablamos de la cercanía, hemos dicho que esa cercanía o esa vecindad o un entorno no es más que un disco centrado en los valores que estamos mencionando, ¿está bien? Así que, bueno, y aparecen entonces la necesidad de describir esos entornos con un determinado radio, esos discos, y aparecen entonces los nombres que usamos siempre para la definición rigurosa, y entonces vamos ahora a enunciar esa definición rigurosa. Espero que esta idea intuitiva del límite la tengan presente, y si surge alguna novedad o alguna observación de este caso, abran el audio y lo pregunten. Esta representación que estamos mostrando aquí tiene, como ya imaginarán, lo vamos a aclarar, tiene dos planos. Este plano que aparece aquí a la izquierda habla de la variable independiente z, ¿está bien? Por eso aparecen el x y el y como nombres para esos ejes, ¿está bien? O sea que este primer plano, el de la izquierda, representa los valores de la variable independiente, y el segundo plano que está representado aquí representa los valores que toma la función. Así sería el plano W con sus u y b, sus partes reales e imaginarias, y entonces este valor de L que estamos poniendo aquí es el centro del entorno, y lo que está alrededor de ese L son los valores posibles de imágenes, por eso ponemos los f de z, las imágenes de justamente este conjunto de puntos z cercanos al z sub 0. ¿Está bien? Bueno, la definición rigurosa para el límite que estamos enunciando tiene que ver, como imaginarán ustedes, con esto que está transcrito aquí. Hablamos entonces de una función definida en un entorno de z sub 0, aunque no necesariamente esté definida en z sub 0 también, y vamos a decir que el límite de la función es L cuando z tiende a z sub 0, ¿cuándo? Para todo epsilon positivo, es decir, para todo entorno que uno quiere escoger para dentro del plano W, existe un delta positivo también, tal que los zetas que forman parte del entorno reducido del z sub 0 tienen su imagen en el entorno de este valor L que estamos definiendo como el límite. La idea entonces de límite aquí asocia para cada epsilon que uno elija, es posible encontrar un delta tal que este entorno del z sub 0 tiene todas sus imágenes, todos los z que están allí, tienen su imagen metido adentro de esta vecindad. No quiere decir que este disco mapee exactamente en el otro disco. Las formas de las imágenes no las podemos definir de antemano, pero sí estamos seguros que todas las imágenes de esos z que están en ese conjunto cercano al z sub 0, sus f estarán sí o sí bueno, la recomendación de que epsilon y delta son valores reales y positivos, y la idea, por supuesto, de que cuando uno cambia este valor de epsilon que elige acá, como que es el que define primero, el valor de delta cambia, ¿está bien? Es decir, si elegimos como epsilon, en vez de este valor, un valor más chico, un valor menor, los valores de z que concentran sus imágenes ahí, también serán valores de z más cercanos a este valor de z sub 0. O sea que conforme cambiemos el epsilon, también va a cambiar el delta. Y el disco que vamos a tener que proponer acá va a ser distinto. ¿Está? Esa idea de que para todo epsilon que uno elija, teniendo en cuenta z sub 0, existe un delta, es el que condiciona la existencia justamente del límite que está definido. Bueno, esto simplemente aclara lo mismo que ya hemos dicho antes, que para todo entorno que uno define en W, tiene que haber un delta que define un entorno en el campo de la variable independiente. Eso garantiza entonces la existencia del límite. Por supuesto que si el límite
el límite complejo existe, este límite ha de ser único. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consideración respecto a esta nueva definición del límite infinito, pero que en realidad se debe parecer a otras definiciones de límite que ustedes ya conocen? ¿Algo que quieran remarcar de lo nuevo o algo que genere dudas sobre esa escritura? Me dicen un no y largo. En el chat no hay ningún comentario, ¿eh? Bueno, no vamos a ponernos pretenciosos. Bueno, sigo adelante. Digo, esta definición la vamos a tomar aquí y la expresamos para dejar en claro de qué elementos aparecen en esta definición de límite. Sabemos que a veces no es muy apreciada la definición de límite, no aparece entre los conceptos más queribles por los estudiantes, y simplemente la tenemos que presentar con rigor porque efectivamente esa es la referencia inmediata, y me parece que podemos pensar en un ejemplo que sea sencillo en el que veamos cómo se pone en acción esa definición de límite, para después dejarlo de lado, ¿está bien? Así que les comparto, por ejemplo, ¿cómo podríamos demostrar que el límite cuando z tiende a i de la expresión z más i es igual a 2i? Por supuesto que hay una intuición de que esta afirmación es verdadera, porque uno dice, bueno, esta expresión z más i, cuando acá reemplazo valores de z cercanos al i, es de esperar que esta expresión suma se arrime al número 2i cuando z se arrima cada vez más al número i, ¿está bien? Por supuesto que hay una intuición. Pero veamos cómo sería demostrar rigurosamente que esto es cierto, si bien se trata de un ejemplo sencillo, cómo lo demostraríamos a través de esta definición que hemos visto recién. Está claro que el valor de la función es lo que aparece como la expresión a la que le estamos calculando el límite, es decir, z más i, que el valor al que nos queremos arrimar, el z sub 0, es el i, y que el valor de L, el número al que decimos que efectivamente es igual al límite, es el valor de 2i. Así que lo que debiéramos conseguir es probar que para cualquier epsilon que elijamos, como quien define la expresión del entorno de W, tiene que ser posible encontrar un delta, para todo epsilon tiene que existir un delta, que defina el entorno que puedo tomar alrededor de z sub 0. ¿Sí? Esta es la clave para poder decir, demostramos que efectivamente el límite es ese valor de L que está allí propuesto. ¿Sí? El entorno de valores de z sub 0 que estamos estudiando tiene que ver con esta expresión, donde simplemente reemplazamos el z sub 0 por el valor de i. ¿Sí? Esta expresión describe los posibles entornos del punto i en el cual nos vamos a mover para esta expresión. ¿Sí? Y la expresión de f de z menos L menor que epsilon, para nuestro caso en particular, f de z menos L, refiere simplemente a reemplazar la expresión de f, la que le estamos considerando el límite, que es z más i, esa es nuestra función, y el valor de L propuesto como límite es el de menos 2i. En este caso, una operación muy sencilla, como esa resta, genera una expresión convierte la desigualdad original en esta expresión. ¿Sí? Entonces, si lo que nosotros estamos buscando es un valor de delta que defina un entorno para el punto i, esta expresión ya es apropiada, ¿sí? Porque esta expresión define un posible entorno justamente del punto z sub 0, que es el que aparece aquí restado. ¿Sí? Entonces, uno podrá ver que simplemente considerando a delta como epsilon, estamos seguros que para cualquier epsilon que uno elija, va a existir un delta, en este caso el mismo valor, y de esta manera habremos probado que efectivamente el límite de esa expresión z más i es el número 2i. Lo habremos probado porque estamos seguros que cada vez que elijamos un valor de epsilon, va a quedar definido un valor de delta correspondiente. Esta sería la prueba de la existencia de ese límite a través de la definición. ¿Sí?
Aquí podríamos ver que entonces el entorno que está propuesto aquí, el entorno del punto I, tiene que ver con esta región que aparece aquí iriciada, y el entorno del valor L sería esta región que aparece aquí más clara. ¿Está bien? En este caso, si consideramos un valor de epsilon aquí, el que se les ocurre, el que se nos ocurra, 0,1, por decir un valor pequeño, por esta afirmación que hemos encontrado, el valor de delta igual de 0,1 permitirá establecer una correspondencia 1 a 1, ¿está bien? Todos los zetas de esta región con radio 0,1, con radio máximo 0,1, tienen su imagen metido acá adentro con radio 0,1. Si en todo caso tomáramos un valor cada vez más pequeño de epsilon, por ejemplo 0,01, por nuestra prueba, pues sabríamos que el entorno con un radio 0,01 acá garantía de que tiene su imagen metida en este entorno que hemos mencionado. Así, de este modo, uno intuiría que por más que achiquemos el valor de epsilon que estamos considerando, es decir, mientras más cerca nos ubiquemos del valor de L, seguro que vamos a poder encontrar un entorno más pequeño en el campo Z, de modo tal que las imágenes de esos valores de Z están cada vez más cercanos al valor de L que estamos proponiendo. Si esto ha quedado claro, simplemente pretendía mostrarles cómo funciona esto de la definición del límite para un ejemplo concreto. Claro que, dicen, esta definición de límite, que a veces resulta odiosa, ni siquiera nos dice cómo calcular un límite, sino simplemente nos dice cómo hacemos para demostrar que un valor de L es efectivamente el límite. Así que, ya que esta definición, por valiosa que nos parezca, no nos permite un método práctico para calcular un límite, vamos a presentar entonces a continuación otras ideas que sí nos van a servir para el cálculo de límites. Algunas de las ideas más valiosas tienen que ver, por ejemplo, con considerar las que están enunciadas aquí como propiedades de los límites. Espero que todos vean allí propiedades, por suerte, conocidas por ustedes para los límites de funciones reales. ¿Está bien? Allí, dentro de las propiedades, enuncias si son conocidos como W0 y W1, los límites de dos funciones, f y g, límites para cuando z tiende a z0. Se cumple la propiedad de que el límite de una suma de esas dos funciones, f más g, no es más que la suma de los límites individuales de f más el de g. Lo mismo se cumple para el producto, el límite del producto de dos funciones no es más que el producto de los límites, y otro tanto también se verifica para el límite de un cociente de funciones como el cociente de los límites, salvo en este caso particular la exigencia adicional de que el límite de g, que es el que aparece en el denominador, sea distinto de 0 para evitar la indeterminación. Para evitar una tendencia distinta que es la que vamos a estudiar no en la clase de hoy. Estas simples propiedades, juntas unidas a algunos otros límites, sí que nos van a servir como una estrategia para resolver. Por ejemplo, no están enunciadas aquí, pero imagino que no va a generar mucha dificultad, considerar estos dos límites como una verdad aceptable. El primer límite simplemente dice que el límite de una constante k cuando z tiende a z0 es simplemente la constante, ¿sí? Con una idea parecida a la que ustedes ya conocen para constantes en otros campos numéricos. Y el otro límite que nos puede ser de utilidad es el límite simplemente de la variable, el límite de la variable z cuando z tiende a z0, y admitiremos que ese límite simplemente es z0 mismo, ¿sí? Que no hay dificultad para evaluar este límite y que efectivamente es simplemente el valor de z sub 0.
Bueno, pensaba que combinando estos dos límites que son muy sencillos con las propiedades anteriores, uno podría, por ejemplo, concluir que el límite de una expresión como esta, que fuera k, una constante por la variable independiente, usando la propiedad del producto, simplemente sería el límite de la constante por el límite de z, ¿está bien? Y eso es lo que en el renglón anterior hemos calificado como k por z0, y efectivamente el límite de un producto cualquiera fuera la constante por z, simplemente el límite es la constante por el valor de z sub 0. Del mismo modo, con la misma regla del producto, uno podría, por ejemplo, afirmar que el límite de z cuadrado, cuando z tiende a z0, pensando que z cuadrado es el producto de z por z, no más, y el límite de cada una de estas expresiones es el mismo z0, simplemente hasta ensayar una pequeña deducción, es decir, el límite de z cuadrado con z tiende a z0 es simplemente z0 al cuadrado, ¿está bien? Y de esta manera, combinando expresiones de este tipo, uno podría entender, por ejemplo, que el cálculo del límite de un determinado polinomio de grado n, en variable compleja, aquí hemos escrito la expresión de un polinomio donde aparece el z, el término independiente, a sub 0, el segundo coeficiente multiplicando a z a la 1, y el enésimo de los coeficientes multiplicando a z a la n, donde cada uno de estos a sub i podrá ser un coeficiente complejo, simplemente diremos que el límite, sin más demostración, aceptaremos que el límite de una expresión polinómica como esa, cuando z tiende a z0, no más será el valor del polinomio evaluado en el valor justamente de z0 al que nos queremos aproximar. Y esto, esta combinación de estas propiedades ya nos va a permitir encontrar algunos límites, como por ejemplo el límite de la expresión que poníamos hace un rato, el límite de z más i, cuando z tiende a i, por supuesto, hubiéramos encontrado el valor de L como 2i. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta que surja para esta extensión de los conceptos? No hay preguntas en el chat hasta acá. ¿En el chat? Bueno, quizás voy muy conductista. Bueno, miren, aquí he traído el enunciado del ejercicio 3.5, que creo que es el único que hemos incluido en esta sección sobre límites, y digo que de todos estos límites que aparecen aquí, por supuesto, los dos del medio no están en cuestión porque son límites en el infinito, no se trata de esos. Si uno mira estas expresiones, las que aparecen aquí, quizás puedan ustedes estar de acuerdo que esta expresión, el corresponde al inciso A, sea una expresión para aplicar esta propiedad del límite de una suma igual a la suma de los límites, y ya animarnos a calcular el límite de esa expresión, que de antemano uno no podría decir claramente a qué número se arrima, ¿está bien? Así que me quedo con ese inciso para usar estas propiedades y decir que el límite de esa suma, entonces, será la suma de los límites individuales cuando el z tiende a ese valor de 1 menos i. Esto es como un polinomio, ¿no? No es un polinomio, este es un polinomio de grado 2 y este es un polinomio en z conjugado a la 2, ¿está bien? Así que eso nos hace intuir el uso de esta propiedad. Bueno, el límite de la suma de los límites, y por supuesto, ahora simplemente el reemplazo del valor de z por el z sub 0 va a ser el que va a generar el resultado que estamos buscando, ¿está bien? El primer límite entonces será equivalente al valor de 1 más i elevado al cuadrado, y el segundo de los límites será, el resultado de ese límite será el de 1 menos i conjugado, luego elevado al cuadrado, ¿está bien? Ese simple cálculo entonces nos va a permitir encontrar el valor del límite. Por supuesto, no será esto una evaluación minuciosa usando la definición, sino una evaluación usando las propiedades que hemos hecho antes, ¿está bien? Bueno, queda pendiente entonces el cálculo de estos números, operaciones que hemos visto en los temas previos, ¿ok?
siguiendo, hay otra herramienta que tiene que ver con un teorema que también nos va a dar otras oportunidades para resolver algunos de los límites que tenemos propuestos para estudiar. El teorema que nos va a servir es este que aparece a continuación, en el que se menciona una función de variable compleja con el nombre de sus partes reales y partes imaginarias de U y B, y la afirmación del teorema es que si el límite de la función, cuando z tiende a z0, existe, y es un número que aquí ha dado a llamar W sub 0, número complejo W sub 0, en el que aclara su parte real y su parte imaginaria le pone nombre, a la parte real de CW sub 0 le llama U sub 0, y a la parte imaginaria de CW sub 0 le llama B sub 0. La afirmación del teorema es que si el límite de la función existe y es este W0, será entonces necesariamente cierto que el límite de la parte real de f, es decir, el límite del u, como función de dos variables x y y, es el u sub 0. ¿Está? El límite de la parte real es la parte real del número W sub 0, y el límite de la parte imaginaria de f será la parte imaginaria del número W sub 0. ¿Está bien? Esto, entonces, puede parecer casi obvio, no va a haber resistencia en eso, pero convierte, de alguna manera convierte este problema original, que es del límite de una expresión compleja, en dos problemas más sencillos, de nuevo, dos problemas más sencillos dentro del campo de las funciones de variables reales, porque recordemos que U y B son funciones de valores reales y de variables, dos variables, dependen, variables reales también, ¿está bien? Así que estos límites son, si se quieren, los límites que han ocupado su atención en el cálculo 2, por ejemplo, ¿está bien? Bueno, y orientado al uso de este teorema, podríamos haber hecho este primer problema también de esa manera, tratando de buscar cuál es la parte real y la parte imaginaria de este inciso A, pero yo he elegido otro, me parece que elegí dos. Elegí el inciso D, es decir, a esta expresión le vamos a escribir en términos de su parte real y su parte imaginaria, y después vamos a resolver el problema del límite complejo que tenemos aquí a partir del límite de su parte real y su parte imaginaria. Entonces, vamos a reemplazar la expresión que está escrita en términos de z por su expresión en términos de x y de y. Y como se trata de una expresión de módulo, simplemente hemos reemplazado por su fórmula, y la novedad es que la expresión ahora que resulta es una expresión real. ¿Sí? Está claro que la función a la que le estamos sacando límite, la función a la que le estamos tomando límite, esta es una función cuyo dominio está en el conjunto de los números complejos, y su imagen, ¿qué diríamos? La imagen de esta función, ¿en qué conjunto numérico está? Los Vieron reales. que decíamos dentro de los reales, claro. Hacer esa salvedad, que este caso particular es una función de variable compleja, pero su imagen, como la imagen es el módulo del número complejo, su imagen es, bien como dice el compañero, es el conjunto de los números reales. Así que la expresión a la que le estamos calculando el límite, en realidad es una expresión real, puramente real. Eso no lo excluye de la categoría de función de variable compleja, ¿no? Bueno, así que lo único que tenemos disponible es su parte real, su u de xy, y entonces el cálculo del límite de esa expresión es la que nos va a definir entonces cuánto vale el límite que estamos buscando. En este caso, la función u de xy es una función que no tiene ningún problema, no tiene ninguna indeterminación, es una función muy bien portada, así que simplemente evaluar el valor de x y de y en 0 nos permite obtener inmediatamente el resultado, y diremos entonces que el límite que estamos buscando es 0, es decir, el límite de esta función
cuando consideramos valores de z cercanos a 0, es efectivamente 0. Por supuesto, esta idea intuitiva de que cuando pensamos en números cercanos a 0, el módulo de ellos se arrima a 0, todos lo hubieran tenido de antemano. Pero lo que queremos compartir acá es un procedimiento que nos permita efectivamente, indudablemente, afirmar o probar que afirmar el cálculo analíticamente. Y otro de los ítems que están consignados aquí, que me parece que también podríamos trabajar con esta misma modalidad, sería el inciso F. ¿Está bien? Es decir, reemplazar esta expresión que está en términos de z, esta sí es una función que genera números complejos como imagen, ¿no? Este cociente da números complejos. Reemplazar esa expresión de z sobre su módulo en términos de su forma binómica, por ejemplo, o de su forma polar, y ver cuál es la parte real de eso, cuál es la parte imaginaria, y ver qué conclusión sacamos acerca del límite. Bueno, si me acompañan, vemos esa resolución para ver cómo se presenta. Entonces, el límite de z sobre el módulo de z, lo podemos reemplazar en términos de su forma binómica, el numerador x más y, y el denominador la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que es la definición del módulo de z. Y entonces allí será inmediata la posibilidad de desarmar de esa expresión cuál es la parte real de esa expresión compleja y cuál es la parte imaginaria de esa expresión compleja. Y desagregar, para calcular el límite de esta función, voy a desagregar, voy a calcular el límite de la parte real y el límite de la parte imaginaria. Eso es lo que hemos escrito aquí. Entonces, notarán ustedes que este x sobre el denominador es lo que llamamos la parte real, aquí, y la unidad imaginaria por y sobre el mismo denominador es lo que llamamos el límite de la parte imaginaria. ¿Está bien? Identifiquen ustedes el valor de u y de b, funciones de x y de y. ¿Está bien? Límites entonces de funciones de dos variables de valores reales. ¿Está bien? Noten que la unidad imaginaria la hemos escrito aquí afuera. ¿Está bien? Si cada uno de estos límites existe, entonces el límite de la expresión compleja inicial es la que va a existir. Me desdicen ustedes, imagino que no van a tener dificultades para calcular este límite. Lo que sí se prevé, a lo mejor se anticipa alguna dificultad, porque como nos vamos a arrimar al 0, 0, es de anticipar que esto se me va a arrimar a 0, el denominador, y el numerador también. Así que ahí me dirán ustedes qué estrategia van a usar para calcular este límite, y lo mismo pasa por aquí, ¿no? Pero yo digo, queda pendiente encontrar el resultado, y espero que ustedes me compartan si efectivamente están claros acerca de cómo encontrarían el valor de estos límites, y me digan en todo caso si pueden algunos, qué procedimiento usarían o en qué se fundarían para calcular estos límites que van a quedar pendientes por el momento. Estoy esperando entonces algún comentario acerca de cómo calcularían este límite y cómo calcularían el otro límite, ¿no? En base a lo que ustedes han visto y conocen de funciones reales de varias variables. A ver. ¿Creen que podrían resolver esos límites? L'Hospital, dice Gino por ahí, hasta ahora el único aporte que se ha hecho.
Vuelvo a ubicarlos en que el problema que tendríamos en este caso sería calcular dos límites, ¿no? Dos límites que son distintos, porque las expresiones son distintas, pero se trata de límites de funciones de valores reales y con variables reales, ¿está bien? Los límites que han sido objeto de estudio en cálculo 2. ¿Está bien? Matías dice límites laterales y comprobar si dan iguales. Límites laterales. Ajá. Eh, ¿Qué más? La verdad que si nosotros tomamos Profe, límites Sí. laterales, esto significa primero x que tiende a 0, después que y tiende a 0, son los sucesivos, que los llamamos en cálculo 2, vamos a poder corroborar que eso da igual a 0. profe, nosotros no teníamos que saber, digamos, si estaba definida la función en el límite, y como el límite tiende a 0, si yo hiciera paso al límite, en el denominador me queda 0, entonces ya sabría que la función no está definida, y ahí en ese caso no teníamos que ver si se podía definir en ese punto la función. Yo entiendo, Jessy, que lo que vos estás planteando sería un paso posterior al tema del límite. Esto es una instancia previa, tratar de ver si esa función tiene límite. No se puede aplicar paso al límite porque para aplicar paso al límite hace falta que el numerador y el denominador tengan límite. Y en este caso, que tengan límite y que además el denominador sea distinto de 0. Entonces, en este caso, paso al límite no se puede aplicar. Bueno, yo me quedo, sí, me quedo con la idea, Jessy, el tema de que esté definida la función para el valor en el que le queremos calcular el límite, recordemos que no es una condición necesaria. Estamos diciendo, el límite de una función se lo calculamos, aunque la función puede no estar definida en el punto, ¿está bien? O sea que el hecho de que la expresión no esté definida en el 0, 0, no dice de que no pueda existir el límite, ¿está bien? Bien, con esa idea no nos mezclaríamos, ¿está bien? Con la idea de la definición en el punto. Y me parece, Alba, que la idea con la que tendríamos que alinearnos sería con esta idea de buscar distintos caminos, ¿está bien? Distintos caminos para aproximarnos al 0, 0. Entiendo, Alba, que en esa propuesta, no sé si vos la leías o la estabas explicando, yo me puedo arrimar al 0, 0 por distintos caminos. Por ejemplo, diciendo que y vale 0 y me vengo por el eje X, ¿está bien? Puedo venir por el eje X del lado de los positivos o puedo venir por el eje X del lado de los negativos. Esos serían dos caminos, ¿está bien? O podría venir por el eje Y, arrimándome al 0, 0, por arriba, por los valores positivos o por los valores negativos, o podría arrimarme por cualquier dirección, recta, por rayos, o podrían inclusive ser curvas, ¿está? Pero me parece que yo no lo quiero explicar de una manera, quiero explicarlo de una manera que sirva, conectando con lo que han visto en cálculo 2, ¿está bien? La idea sería involucrar distintos caminos para calcular cada uno de estos límites, ¿está bien? Y efectivamente, si no diera lo mismo por distintos caminos, diríamos, este límite no existe. ¿Voy bien, Alba, con esta explicación vinculada a lo que has visto? Totalmente. Lo que pasa es que en cálculo 2 hay dos caminos particulares, que es cuando uno se arrima por los ejes coordenados, que los llamamos límites laterales o sucesivos, y hace referencia solamente a esos dos caminos, cuando nos acercamos al punto por los ejes coordenados. El resto de los caminos, rayos, parábolas o cualquier otro que se elija, lo llamamos límites restringidos o especificando que tienen una trayectoria particular. Bien, bien. Bueno, entonces... Pero es la explicación que diste vos. Bien, bien. Yo apuntaba a esa idea que efectivamente se propone para estudiar funciones de dos variables, ¿está bien? Arrimarnos por distintos caminos, ¿está bien? Por supuesto, esta discusión de que si por todos los caminos me diera lo mismo, cómo saber si por los que no estamos probando también nos da lo mismo, esta discusión que puede aparecer, ¿está bien? Bueno, lo dejo entonces como tarea pendiente, encontrar
el resultado de estos límites, ¿está bien? Pero vamos a estar advertidos de cuál es el resultado al que vamos a llegar, porque he compartido aquí también la posibilidad de resolver el mismo límite, pero pensando a z, ya no en su forma binómica, como lo hicimos acá, como x más y, sino pensando a z en su forma, en su expresión exponencial, ¿está bien? Es decir, esta misma expresión, escrito a z y módulo de z en términos de r y de θ, ¿está bien? Por supuesto que la expresión que obtenemos es distinta, y se nota inmediatamente la posibilidad de simplificar el R, y el límite finalmente se lo tomamos a una expresión en la que no aparece R y que simplemente aparece θ, ¿está bien? Y bueno, por suerte sí, acá vamos a poder usar esa idea que nos contaba Alba, que era la de arrimarnos al valor de z igual a 0 por distintos caminos y ver que efectivamente, si efectivamente los valores que obtenemos para este límite son los mismos o no, ¿está bien? Bueno, en este caso, bueno, yo lo llamé rayos, pero en realidad se trata de eso mismo que nos decía Alba, que usan ustedes en cálculo 2, que es arrimarnos por direcciones que corresponden con los ejes, ¿está bien? Para ver que efectivamente vamos a encontrar distintos valores. Yo puse aproximarnos por los valores positivos, por el eje Y, y por los valores positivos del eje X, ¿está bien? Esas dos direcciones que nombré como 1 y 2, para que nos queden claros cuáles son los límites que estamos calculando en cada uno de ellos. El 1, entonces, es aproximarnos al origen por el eje X, y como nos interesa que θ corresponde con eso, diremos, ese es un θ igual a pi sobre 2, ¿está bien? Porque en nuestra expresión, a la que le queremos calcular el límite, lo que aparece no es ni X ni Y, sino que es θ, ¿está bien? Esa dirección está representada por θ igual a pi sobre 2. Entonces, el límite de E a la I θ, usando la idea de la expresión de Euler, en la que E a la I θ es coseno de θ más I seno de θ, simplemente genera coseno de pi sobre 2 más la unidad imaginaria por el seno de ese mismo ángulo. El coseno de ese ángulo es 0, el seno de ese ángulo es 1, y el resultado que obtenemos para este límite por este camino es I, la unidad imaginaria. ¿Sí? Quizás algunos ya puede aventurar que cuando nos proponemos la dirección 2, el ángulo θ que caracteriza esa dirección 2 es el 0, y el límite de la expresión E a la I θ, cuando reemplazamos a θ por 0, genera el coseno de θ, el coseno de 0, que es 1, y el seno de 0, que es 0. Así que por este camino, el resultado encontrado es 1. Y vemos entonces que ya el hecho de que por dos caminos el límite no dio un mismo valor, y que si el límite existe, este debe ser único, esto nos permite afirmar que el límite de la expresión z sobre módulo de z, afirmaremos que el límite no existe. ¿Sí? Es decir, si nos propusiéramos encontrar un valor de L al que se aproxima esta expresión cuando z tiende a 0, no lo encontraríamos. Porque cuando nos arrimamos por el eje Y, la expresión se arrima al valor que dijimos Y. Se arrima ahí. Pero cuando nos arrimamos por la otra dirección que escogimos, la 2, vemos que la expresión se arrima a 1. Entonces no hay una única tendencia cuando nos movemos con valores cercanos de z al z0. No hay para la expresión z sobre el módulo de z una única expresión, un resultado único al que podamos decir se aproxima esta expresión que hemos identificado. ¿Está bien? Bueno, de esta manera entonces vamos a dar por ubicado el concepto de límite con su definición formal y dos alternativas para calcularlo, pero también formalmente vamos a decir cuándo podemos afirmar que el límite no existe. ¿Eh? Vimos dos cosas en una. Cuando el límite me da un valor L y cuándo vamos a decir que el límite no existe. Esto es probando por distintos caminos y encontrando valores distintos. ¿Sí? Bueno, con esto que hemos visto sobre el límite,
que proponemos en esta síntesis, van ustedes a poder resolver uno o dos ejercicios más que están en la guía, y nos va a quedar pendiente la definición de límite infinito, es decir, ¿cuándo vamos a decir que el límite de una función de variable compleja es infinito? ¿Está bien? Para eso, voy a terminar de compartir. Bueno, para eso les vamos a proponer entonces que ustedes revisen el material. Voy a detener la grabación aquí y así nos ponemos de acuerdo con lo que nos quedaría pendiente para la próxima clase.